Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es jueves, estamos en vivo afortunadamente, gracias a las bondades de que tenemos luz por ahora en este momento y listos para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía. Fidel, ¿cómo estás tú? Muy bien, Buen Darcy. jueves, dentro de lo posible, como decimos nosotros. Sí, efectivamente hoy jueves estamos aquí gracias a que pues hay luz, estamos en vivo. Muchos de ustedes están en este momento viéndonos en sus hogares, en sus oficinas, porque tienen luz, ¿no? Pero la situación que estamos viviendo pues es muy complicada. La ciudad y el estado Táchira está más o menos al 50% de cobertura del servicio eléctrico en este momento. Exactamente. Y esas son las cosas. Sí, por lo tanto, pues nosotros les pedimos a ustedes nuestras disculpas y más que justificados porque todos estamos padeciendo Horrible. toda esta debacle, tragedia, país ya en extremo. Sí, pero indiferentemente de ello, estamos aquí con ustedes y como acostumbramos los jueves, estamos hablando sobre un tema internacional en nuestro segmento, en nuestra sección, de una frontera con economía viva. Hoy vamos a hablar sobre la comunidad internacional y la solución de la crisis para Venezuela. Y para ello tenemos invitado con nosotros a un especialista en el tema, con experiencia además internacional. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado es el periodista Gerardo Moreno, amigo de esta casa, del programa por supuesto, y como dijo Fidel, especialista en lo que es periodismo en conflictos en zonas de guerra. Sí, ha estado cubriendo eventos internacionales. Especializado en Israel y bueno, sí, qué y mejor aquí en la que... actualidad tú estás manejando periodismo electrónico, ¿no? ¿Qué se llama? Trabajando con periodismo digital, de hecho estoy especializado en eso, en la CEU San Pablo de Madrid, en España. Y pues bueno, como decía Darcy hace un segundo, y se lo agradezco mucho, especializado en periodismo en zonas de conflicto, gracias a una beca que obtuve del gobierno de Israel, y estuve, bueno, como único representante de Venezuela en 2015 en el Instituto Internacional Histadrut del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, allí pues aprendiendo todo esto, ¿no? Y te puede ver y escuchar la gente, nuestra audiencia, en la Digital Radio. La Digital Radio Venezuela. La Digital Radio Muy Venezuela, bien, ahí lo así. pueden seguir. ¿Quién mejor que Gerardo para conversar hoy en jueves de frontera, la situación que se estaba viviendo aquí en Venezuela? Hablábamos entre telones, una situación que es cada vez más difícil, es más agobiante para nosotros de todo punto de vista, ¿no? Lo económico, lo social, lo moral, la afectación psíquica tan grande que esto conlleva debido a esta pugna política, a esta crisis de orden democrático, político, vamos a decirlo así. La comunidad internacional está muy pendiente y parece ser que muy dispuesta a intervenir y ayudar a Venezuela para restablecerse una normalidad y que cese el conflicto político. En la reunión pasada, celebrada en Bogotá, si no me equivoco, 25 de febrero, por el Grupo de Lima, se instó a la comunidad internacional para denunciar nada más la denegación de la ayuda humanitaria. Igualmente se cuestionó mucho el actuar de la presidenta ante los derechos humanos ante la ONU de Michelle Bachelet. En fin, ha pasado todo eso, ya se nos está consumiendo el primer trimestre de 2019 y vamos en lo peor de menos a más. Cada vez todo esto es peor, al punto que se está solicitando ya con todos estos apagones que vienen desde el pasado 7 de marzo, la solicitud de una extra ayuda humanitaria, pero si no se permitió la ayuda que iba a entrar el pasado 23 de febrero. ¿Qué dices tú de todo esto? De todo este marasmo de problema. Bueno, primero que nada, gracias, ¿no? por la presentación de hace rato. Y mira, qué problema en el que estamos metidos en Venezuela. En este momento se puede decir que Venezuela es un país que le interesa a las principales potencias dentro de la comunidad internacional. Por ello tenemos aquí ya la llegada, que me parece escandalosa, nefasta, repudiable, de un contingente militar ruso bajo el pretexto de venir acá a verificar los sistemas de las baterías S-300 que Rusia le vendió a Venezuela y que ya están siendo desplegadas aparentemente en Caracas.
tuvimos la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que ya venía trabajando en un acercamiento a la crisis en Venezuela, y eso valió la generación de un informe bastante completo que la señora Bachelet hizo público en Ginebra hace unos días. Sí, es así. En un inglés muy propio de ella, ¿no? Claro, muchos en el régimen están sorprendidos por la condena que Bachelet hizo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, pero hay que recordar que la señora Bachelet, durante la dictadura de Pinochet, sufrió ella misma torturas. Su padre fue asesinado, era un alto general del ejército, el general Bachelet, y ella pues entiende muy bien el tema de los derechos humanos, aunque sus declaraciones antes de la emisión del informe no eran pues muy alentadoras. Ella parecía haber comprado la historia chavista, según la cual la crisis fue propiciada a raíz de las sanciones norteamericanas, y la verdad es que Venezuela tiene ya 20 años de crisis. Es una crisis que se puede contar por capítulos, donde primero los venezolanos disponían de cierto número de libertades y alguna capacidad financiera. Luego, desde el año 2007, en la época del referéndum por la Constitución, empezó una crisis de desabastecimiento programado. Yo puedo decir que es programado porque es lo que se intuye. Son 10, ya más de 10 años, 12 años de desabastecimiento que ahora se exacerbó en todas las áreas, y la crisis ha generado una profunda preocupación dado el escandaloso número de migrantes que salen de Venezuela. ONU, OEA, Unión Europea, Estados Unidos se han manifestado preocupados, y bueno, ya lo hablaremos. Bien, sí, porque antes que nada, Gerardo, debemos cumplir compromisos comerciales y ya seguiremos con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Con más de Un Mundo de Economía, estamos en este jueves de nuestra sección de Frontera, una economía viva, analizando, digamos, el enfoque, la visión internacional que tiene la comunidad mundial respecto a la solución de la crisis en Venezuela. Y para ello estamos hoy hablando con el periodista Gerardo Moreno, especializado en periodismo de conflictos y especializado también en periodismo digital. Gerardo, hablábamos, terminando el segmento anterior, pues, de la situación, tú hiciste mención del hecho de la diáspora, ¿no? De cómo la salida de números reales, alrededor de 7, 8 millones de venezolanos que están en este momento fuera del país, ha generado, por supuesto, un problema de tipo humanitario importante en los países vecinos y más allá de lo vecino, ¿no? Y se intuye, como es lógico, que en la medida que la situación de crisis no se controle, como de hecho está ocurriendo, no se controla, y que la crisis empeore, va a haber en consecuencia un movimiento de emigración mayor a lo que ha ocurrido. Traducido, Venezuela se convirtió en una amenaza para el continente. ¿Cómo nos ve efectivamente en esos términos la comunidad internacional? Tú que trabajas mucho haciendo periodismo para medios internacionales. Sí, mira, la comunidad internacional ha manifestado por distintas vías su preocupación. ¿Estas vías cuáles son? Las vías diplomáticas, por medio de sus cancillerías y embajadas, la vía institucional, por medio de foros como la ONU, la Agencia Mundial de Migraciones, los organismos de derechos humanos, y también las sociedades civiles de otros países han acompañado la protesta de venezolanos que piden una solución real para la crisis en Venezuela. Aquí pudiéramos enumerar muchas posibles soluciones, y nosotros sabemos cuál es la solución que la gente más espera en el momento, pero la realidad de Venezuela parece que está por lo menos la realidad política y el contexto que hay en el continente parece que está muy lejos de esa solución ideal, ¿sí? Que es la que está detrás de ese artículo 187
numeral 10. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos más lejos de esto? Porque vemos, por ejemplo, declaraciones del señor Bolsonaro ayer, donde dice que las Fuerzas Armadas de Brasil no están interesadas en un operativo militar. Colombia, por ejemplo, que es el país que más ha soportado la crisis junto a Perú, que tiene las dos comunidades venezolanas más grandes. En Colombia ya hay alrededor de 1 millón de personas. Y más. Y en Perú, 1 millón registradas. No sabemos las que no estén contabilizadas en negro. Exacto. En negro. Eso sería pues más escandaloso todavía si se hablara ya de 1.500.000, 2 millones de personas. Y le sigue Argentina, le sigue Ecuador, donde han habido incidentes de carácter racista incluso. Le sigue Perú. Chile. Y Bolivia no, porque ha sido un destino inexplorado para los venezolanos. Es que nadie nombra Bolivia. Bolivia es una comunidad de venezolanos muy pequeña, muy pequeña, pero llama la atención porque Bolivia se ha mantenido económicamente, incluso ha crecido. Sí, Centroamérica, Caribe también ha sido Costa destino. Rica también. Canadá, Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido ya una concienciación sobre el tema venezolano bastante importante, gracias a periodistas como Trish Regan, que es una de las grandes estrellas de Fox Business. Fox generalmente es una cadena que transmite lo que se piensa en la Casa Blanca. Es la cadena favorita del presidente. El presidente Trump siempre ve Fox al menos 1 o 2 veces al día, y es la cadena que se encarga de transmitir, como digo, lo que se piensa en la Casa Blanca, lo que se piensa en el despacho Oval. Y la verdad es que a tenor de todo esto es que vimos ayer la reunión de Fabiana Rosales con el presidente Trump, una reunión inesperada, una reunión que no estaba en agenda, porque fue de último momento, y en realidad lo que pasó es que estaba previsto, y de hecho fue así, que se reuniera Fabiana Rosales con el vicepresidente Mike Pence. No sabemos por qué, debe ser a causa del gran interés que el presidente Trump siente por Venezuela, que le hizo en último minuto un hueco en la agenda, y ella estuvo allí, se reunió, sí, cambió todo. Pero, ¿qué crees tú? Ese tipo de reunión como la de ayer con la señora es más cuestión cosmética, publicitario? Parece, como lo decíamos hace un momento tras cámaras, parece una movida publicitaria, pero hubo un mensaje claro que el presidente Trump le envió a los rusos. Ustedes tienen que salir de Venezuela. Eso preocupa mucho, el tema de la internacionalización de la crisis venezolana, ¿no? Sí, porque nos podemos acercar a un escenario sirio. Sí, terrible. Que sería terrible. Todos saben que Rusia tiene sus manos metidas en Siria para conservar la salida al Mediterráneo a través del puerto de Tartus, que es su única base en Siria. Y eso le ha supuesto un apoyo militar enorme en costos económicos, que Rusia no tiene el dinero para sostener al Assad. En Venezuela puede pasar algo parecido. Solamente por molestar o amenazar a Estados Unidos, para ellos es atractivo estar aquí. Solamente por eso. Que lo pueden costear o no es otra cosa. Además, la gente tiene que tener muy presente que 99, 100 militares rusos no representan absolutamente nada, es una fuerza minoritaria. El embajador ruso dijo ayer que no habían traído armamento de ninguna clase. Yo no le creería, pero de todas maneras es lo que dicen para quedar bien de cara a la galería. Ellos llegaron en 2 aviones de transporte militar fletados por la Fuerza Aérea Rusa, y no deberían estar aquí porque es un personal no autorizado por la Asamblea Nacional. En todo caso, si bien es una representación muy pequeña, es publicidad, precisamente. Hace ruido, y mete mucho ruido, ¿no, Darcy? ¿Qué opinas? Totalmente, de verdad. Amigos, vamos a hacer un nuevo corte comercial y regresaremos en algunos segundos nuevamente con ustedes y con Gerardo Moreno, periodista, con quien estamos analizando el enfoque internacional de la crisis venezolana. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía en este mediodía de hoy jueves, en vivo. Estamos conversando con el periodista en zonas de conflictos, el periodista en guerra, porque esa es su especialidad, Gerardo Moreno. Gerardo, hablábamos en el segmento anterior sobre el peso de la comunidad internacional y la voluntad que tiene en cuanto a la solución de la crisis política aquí en Venezuela. En efecto, ahora pregunto yo, ¿no? ¿Dependemos totalmente de la comunidad internacional? ¿Podrá solventar y ser un buen recurso
para la solución de esta crisis, porque sí sabemos que ya se nos escapa de las manos, no tenemos capacidad para solventar estos problemas solos, ni en lo político ni en lo económico. Sí, bueno, esa es una enorme realidad, ¿no? Cualquiera que diga lo contrario estaría pues mintiendo. No podemos. Y mintiendo de una forma que yo creo que a estas alturas sería criminal. Existe el principio R2P, responsabilidad para proteger. ¿Qué idioma? Inglés. En inglés, sí, R2P, eso es uno de los fundamentos de Naciones Unidas hoy en día. De hecho, en sus siglas en inglés, ¿no? Okay. Responsabilidad de proteger. Y este principio consiste, como lo explicaba hace un instante tras cámara, que hay la obligación moral de cooperar para restablecer la seguridad en una zona de conflicto cuando ya se está presentando un gran problema para la sobrevivencia de la población civil. En este caso, lo podemos ver claramente, la salvaje represión es una amenaza para la vida de la población civil. Los continuos apagones amenazan la sobrevivencia de la población civil. La escasez de agua, ya la de escasez alimentos, de agua, de comida, la hiperinflación. No hay dinero. No, la hiperinflación, la falta de efectivo, el enorme problema para acceder a un suministro de combustible eficiente. Todos esos problemas hacen que exista una enorme necesidad de salir del país, y el problema ya para la comunidad internacional no es que los venezolanos salgan, es que se presenta una salida en masa, una estampida que va a ser difícil de controlar por el enorme costo económico y de orden social para esos países. Entonces, lo más barato para la comunidad internacional, yo lo decía en la ocasión que estuve aquí anteriormente, es que se salga de Nicolás Maduro, ya sea a través de una salida digna, por un acuerdo negociado con veedores internacionales para que haya una elección libre, ¿sí?, en la que él cómodamente podría participar, pero si hay un CNE nuevo, pues él perdería, y se iría de una manera elegante. La otra es que simplemente se active el principio de proteger y bueno, Nicolás Maduro podría estar pensando en un uniforme anaranjado y una larga estancia en sitios como Guantánamo o en los calabozos de la Corte Penal Internacional. Pero la realidad es que tenemos gente que muere todos los días, la crisis se ha exacerbado con el tema de los apagones. Esta no es una crisis causada por ninguna sanción internacional, esta crisis empezó hace mucho, cuando empezamos a ver cómo desaparecían los productos en los anaqueles, ¿sí? Y luego cuando empezó la escasez de efectivo, que le creó un sinnúmero de dificultades. Porque también se acabó la moneda. Porque también se acabó el valor de la moneda y institucionalmente los keynesianos del régimen no hicieron absolutamente nada, porque el keynesianismo no resuelve ningún problema económico, sino que los crea. De hecho, el keynesianismo está diseñado, y si uno lee la basura general, perdón, la teoría general... Tendríamos que invitarte para una próxima entrega para discutir eso. Escrita por Keynes, uno ve en la portada del libro que es un sistema pensado para ser aplicado en regímenes totalitarios. Es mentira que el keynesianismo salvó al mundo y hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, es mentira. ¿Por qué? Porque la teoría general fue presentada en 1936, cuando ya había pasado la Gran Depresión. Gerardo, ¿cómo ves tú el futuro de la situación de la crisis venezolana? ¿Qué escenarios ves factibles? Mira, en pocas palabras. El escenario más inmediato es el de la intervención internacional, quieras o no, porque se va a agravar el problema de la migración, estimulada por la cantidad de problemas que padece Venezuela hoy. Día a día, que en lo peor vamos de menos a más. Y no va a importar que los pasos fronterizos estén cerrados. Venezuela tiene una frontera muy porosa, muy extensa, sí, demasiado grande, difícil de ser controlada, y los venezolanos en su desesperación, indistintamente de la clase social, van a buscar irse, así sea por esas vías. Y eso le va a generar un costo enorme a los países vecinos, que no les conviene desde ningún punto de vista, y ellos van a tener que entender que es mucho más barato buscar la salida del régimen. No, y sobre todo en un país como el nuestro, en el que estamos claros que la situación ya no estamos en capacidad de manejarla ¿estará el régimen dispuesto a negociar, a aceptar? Ahí es. Bueno, dada esa aferración tan grande al poder. Vamos a ser realistas, con la llegada de los rusos, el mensaje es muy claro: nosotros no nos vamos de aquí. Tenemos apoyo. La lectura es evidente. Además tenemos la participación cubana en todos los organismos de seguridad, en registros, en notarías, y además de esto tenemos los grandes intereses económicos de los chinos.
Entonces veo que, de no ser por el apoyo de Estados Unidos a la figura de Guaidó, no estaríamos pensando ni siquiera en una transición. ¿Qué va a pasar? Lo definirá la comunidad internacional. Hoy hay una reunión ya del grupo de contacto con los países interesados en resolver el problema de Venezuela, y yo creo que muchos van a tener que entender que la salida no va a ser diplomática y el régimen está cerrado a una negociación. Muchos pensamos, Gerardo, que el futuro de Venezuela no se está decidiendo dentro de nuestras fronteras, se está decidiendo afuera. Y es muy posible que esa sea la realidad. Sí, Qué triste. Es el tema delicado. Gerardo, muchas gracias. Encantado. Ciertamente, muchísimas por gracias, tus opiniones Gerardo. ayudas a Sí, aclarar mucho las cosas, sí, porque Gerardo. hay mucha inquietud en la gente sobre el futuro de esta situación. Te comprometemos para entregas inmediatas para seguir hablando sobre este tema. Uy, sí. Ya saben, Necesario amigos, es. sí. Bueno, muchísimas gracias. Hemos culminado esta entrega. No podemos irnos sin antes darle las gracias a ustedes por su atención. Ya saben que debemos conducirnos cada vez más con responsabilidad, con inteligencia, para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho.